Buenos días. En la tarea 2 nos ha tocado hablar sobre lo que son las garantías constitucionales, para lo cual nos hemos servido o nos hemos ayudado con la Constitución Política del Perú de 1993 en el artículo 200 y del Código Procesal Constitucional del artículo 25 al artículo 113. Mi grupo está conformado por Linda Akira, Bravo Santos, Akira Rosales. Alexandra Salas. E Ingrid Vargas. en el cual vamos a hablar sobre la acción de habeas corpus, la acción de amparo, la acción de habeas data, la acción de inconstitucionalidad, la acción popular y la acción de incumplimiento. Claro, todo esto son las garantías constitucionales. Bueno, todos sabemos que el Tribunal Constitucional es el órgano del control de la Constitución. En este caso le voy a hablar yo del habeas corpus. El habeas corpus es una acción de garantía constitucional que sirve y procede este habeas corpus cuando sucede una acción o omisión que vulnere o amenace el derecho a la libertad de una persona. Sobre todo esto sucede en los casos cuando las personas son detenidas arbitrariamente. Más se utiliza el recurso de habeas corpus. Ahora, ¿quiénes están competentes para presentar esta demanda de habeas corpus? Lo puede hacer cualquier ciudadano, lo puede hacer hasta la misma persona perjudicada ante cualquier juez de turno o a cualquier juez penal. En algunos casos también se proceden a unos jueces de paz, sobre todo cuando están en zonas alejadas. Pero el habeas corpus es un recurso muy rápido que puede solicitar una persona cuando ve que su libertad está siendo le han detenido arbitrariamente. Ahora, nosotros como ciudadanos, si conocemos esto, podemos hacerlo efectivo y así no permitir que los demás vulneren nuestros derechos. ¿Qué más les puedo contar del habeas corpus? A ver, mayormente esto sucede cuando defiende cuando la integridad personal y el derecho a no ser sometido a torturas inhumanos. ¿Solamente para qué? Para que le saquen declaraciones. A veces en zonas alejadas sucede que maltratan todos los derechos de la persona. Esto también incluye cuando no tienes por qué culparte de algo que no has hecho, solo por coacción. También te protege el habeas corpus con eso. El derecho al extranjero a quien se ha concedido asilo político también, a no ser expulsado del país de cuyo gobierno o en ningún caso peligrase su libertad o seguridad por el hecho de ser expulsado. El derecho a no ser detenido por deudas. En nuestro país, gracias a la Constitución Política y el Código Procesal Constitucional, nosotros no podemos ser detenidos por deudas. Así que si esto sucede en cualquier parte de nuestro país, sobre todo en zonas alejadas, nosotros podemos recurrir a un habeas corpus. El derecho a no ser privado de nuestro documento de identidad, así como de tener el pasaporte, ya sea dentro o fuera de la República. El derecho a ser asistido también por un abogado defensor libremente. Y eso está en la Constitución Política y nos respalda. Eso está en el artículo 2 de la Constitución, inciso 24. El derecho a retirar la vigilancia a domicilio, que eso está, y podemos suspender el seguimiento policial, sobre todo cuando sufrimos acoso y se siente que nos están privando nuestra libertad. El habeas corpus en sí es un proceso muy corto. Antes, cuando no existía esto y gracias al nuevo Código Procesal, eso solamente demora 5 días máximo y nos permite obtener resultados inmediatos. Ahora, ¿qué podemos sacar de todo esto? Aparte de las competencias que lo mencionamos que puede sacar un juez, lo puede hacer, lo mencionamos que podía también tratarlo un juez de paz. No solamente un juez de paz, sino un juez penal de turno o cualquier juez encargado. Lo más simpático de todo esto es que se puede hacer vía mail, o sea, verbalmente. Cuando es verbalmente, o sea, se levanta un acta ante el juez o secretario y ya está interpuesto el habeas corpus. Y también lo puede hacer un defensor del pueblo en muchos casos. Bueno, eso es todo lo que les puedo contar, así en manera resumida del habeas corpus. Vamos a pasar con otra garantía constitucional, que sería en este caso el habeas data.
A ver, les voy a explicar un poco sobre el habeas data, que básicamente lo que defiende es la información, o sea, el derecho que todo ciudadano tiene a la información. El habeas data se divide en dos, que es el habeas data impuro y el habeas data puro. En el habeas data impuro nos están hablando sobre la información que nosotros tenemos derecho a recibirla, de toda información, que sea de toda entidad pública o privada que brinde servicios al Estado. Ejemplos, por ejemplo, en el tema del impuro, por ejemplo, nosotros podemos pedir a cualquier servicio, por ejemplo, telefónica, o a cualquier entidad pública, como les repetía, que nos dé información que nosotros querramos saber. Ahora, para pedir nosotros una información no es necesario que digamos la razón que nos motiva a pedir la información. Podemos pedir la información sin dar ningún motivo. Y ellos se ven obligados a dárnoslo según la Constitución. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, ¿no? Si una persona le llama telefónica o envía un correo electrónico pidiendo datos, por ejemplo, sobre sus ingresos, cuánto ganan los trabajadores, o cuánto de ventas o cuánto de tiempo de servicio tienen, ellos pueden enviar el habeas data, pero en este caso la empresa telefónica podría responder, ¿no? O sea, en primera instancia el habeas data sí procedería porque le está pidiendo una información, pero en segunda instancia no procedería, ya que el habeas data, la telefónica, en este caso la empresa, podría decir que no va a brindar esa información. Primero, porque no es una empresa que brinde servicios públicos. Lo segundo, que en el caso ellos podrían afirmar que la información que está pidiendo la persona atenta contra lo que es el derecho de seguridad de ellos. ¿Por qué? Porque podría usarse para la competencia. Ese es un ejemplo de lo que es el habeas data impuro. En el caso del habeas data puro, habla sobre el derecho que todos tenemos nosotros sobre una autoinformación. Eso quiere decir sobre la información personal de nosotros. Tenemos derecho a corregir información, a borrar, eliminar, suprimir, y derecho a quién maneja nuestra información. Como ejemplo, si nosotros nos atendemos en un centro de salud, como por ejemplo el eSalud, y pedimos después de un tiempo que ya no somos asegurados, le pedimos a la empresa que elimine toda nuestra información, en primera instancia podría proceder, pero en segunda instancia sería improcedente. ¿Por qué? Porque la entidad pública, en este caso salud, podría responder que no puede eliminar la información, ya que tiene un base de datos en el que nuestro nombre y nuestros datos quedan registrados, y aparte que no ponen en ningún peligro el que ellos tengan nuestros datos. ¿Por qué? Porque no nos afectan ni personalmente ni a nuestra familia. Ahora, ¿cuánto tiempo demora el tema del habeas data? Tiene un plazo de 7 días que nosotros lo hemos enviado. Una vez enviado, la empresa a la que tú lo has enviado debe de responderte en un plazo de 7 días hábiles. En el caso de que la información que tú hayas pedido sea difícil de buscar, en ese caso tienes 5 días más hábiles que tú puedes darles a la empresa, previa coordinación, o sea, previo correo electrónico o una carta en el que ellos especifiquen que va a demorar 5 días más antes de que cierre el primer plazo, que son los 7 días. Después, como segunda instancia, es que cuando tú recibas la información, tú puedes pagar por la copia de la información. Como les estaba explicando, tiene un plazo de 7 días. Quienes pueden interpolar un habeas data, cualquier persona o natural o jurídica, y debería ser respondido en ese plazo. La siguiente persona que va a explicar sobre la acción de amparo. Bueno, la acción de amparo es igual, ¿no? Es un proceso autónomo que protege los derechos fundamentales, muy distintos a la libertad personal que hace el habeas corpus, y también diferente a lo que es información pública, que realmente lo hace el habeas data. La acción de amparo también se trabaja vía civil, ¿no? Pero es como un alternativo a cuando no proceden otros funcionamientos, que le dice el artículo 5 del Código Procesal. Existen vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de habeas corpus. Es decir, cuando no funcione todo esto, recién ahí deberíamos pasar a la acción de amparo. Ya, ahora continuamos con la acción inconstitucional. Ese procedimiento que se tramita ante la Suprema Corte del Jurado Nacional, ya, cuando se considera que una norma general se está contradiciendo con lo establecido en la Constitución. ¿Quiénes tramitan o quiénes presentan esta acción inconstitucional? Es el 33% de los integrantes de los senadores, los diputados, los legislativos de los estados,
el Procurador General también de la República y algunos partidos políticos. El plazo para nosotros presentar una acción inconstitucional es de 30 días naturales a partir de publicada, ¿no?, la norma que está supuestamente contradiciendo lo que indica en la Constitución. Y en efecto, a favor o positivo, esta norma puede suspenderse, ¿no?, o dejar de tener vigencia, o de lo contrario solamente se archiva y se toma como un caso archivado, por decirlo así, ¿no? Y se obtiene solamente en información del Estado. ¿Cuántos votos necesitamos nosotros el Estado para declarar una acción inconstitucional? Son 8 votos, ¿no? Al menos 8 votos de los ministros. Y luego pasamos a acción popular. A ver, la acción popular básicamente se basa en que esto se rige cuando hay una infracción a la Constitución y a la ley. Esto quiere decir que cuando lo cometido va contra los reglamentos, las normas administrativas y las resoluciones o decretos de carácter generales. ¿Quiénes pueden hacer la denuncia? Le correspondería a la sala competente, en este caso al Poder Judicial, ¿no?, que tiene 2 componentes, que son la sala correspondiente por razón, o sea, al lugar. Bueno, para terminar, la diferencia entre el habeas corpus, acción de amparo, y el habeas data tiene que ver cuando vulneran o violan los derechos fundamentales de la persona. En cambio, la acción de inconstitucionalidad y acción popular es cuando se perjudica las normas inconstitucionales o legales. Esas son las principales diferencias. Bueno, vamos a presentar un caso que hemos tomado, el de Nadine Heredia. Es un caso muy conocido y sonado. Actualmente sabemos que ella está en prisión junto al expresidente Ollanta-Humala. Y bueno, pues ella, una de sus investigaciones que le hicieron fue cuando ella utilizó el habeas corpus y la acción de amparo. A continuación, eso lo va a explicar un poquito más detalle nuestra compañera Akira Rosales. Bueno, sí, como decía mi compañera, en su momento Nadine Heredia presentó una acción de amparo y una habeas corpus por una investigación que se le hacía en el Congreso, ¿no? Y un fiscal, el fiscal se llamaba Ricardo Rojas, que le había abierto un proceso en el que por lavado de activos que había sido cerrado, archivado en el 2009. Entonces por eso Nadine Heredia presenta un habeas corpus diciendo que no hay más pruebas adicionales para que merezca abrirse nuevamente este caso. Entonces la sexta sala penal de la Corte Superior de Lima procede con el habeas corpus, ¿no? Entonces por eso que nuevamente el fiscal, dado que procede, Ricardo Rojas, manda que archiven este caso. Luego presenta una acción de amparo ante el Congreso, ante la comisión que estudiaba el caso con Martín Belaúnde Locio por actividades ilícitas, al cual le declara improcedente, ¿no?, la acción de amparo. ¿Y por qué declara improcedente? Primero porque cuando presenta Nadine Heredia esta acción de amparo, el segundo juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima le consulta si había presentado esto previamente directamente a la comisión del Congreso para que no estudien más su caso, lo cual no lo había hecho. Entonces había un problema de forma. Entonces primeramente declaran inadmisible, ¿no?, porque se saltó ese paso. Luego esto lo regula, porque le dan 3 días para regular. Ella hace los trámites necesarios y luego este mismo juzgado declara improcedente. ¿Por qué no procede? Porque no merecía estudiar a fondo este caso, ¿no?, porque se había saltado este primer paso del que no había sido estudiado por el Congreso, no había mandado su queja al Congreso, y otro porque no estaban violando ningún derecho fundamental de Nadine Heredia, ya que al ser un personaje público
sí tenían derecho a estudiar sus cuentas bancarias y todo lo que involucraba para poder ver el caso de que si tenía o no acciones ilícitas. Es por eso que queda improcedente y no llega a ser estudiado para ver si va a ser fundado o no infundado, ¿no? Como en el caso de habeas corpus. El habeas corpus sí tuvo un proceso, un estudio a profundidad y ahí sí es donde declaran que procede. Ese es el caso en grandes rasgos, ¿no? Bajo lo que hemos visto en garantías constitucionales, cuando es un habeas corpus, cuando es una acción de amparo, ¿no? Lo que nuestra compañera nos había explicado del habeas corpus, en este primer caso de Nadine Heredia frente al fiscal Ricardo Rojas. Si bien es cierto, Nadine Heredia ahora está puesta en cárcel, ella en su momento, como lo mencionó mi compañero, presentó este recurso. Pero hay que tener bien claro lo que es inadmisible. La acción de amparo que presentó la primera dama en contra de la comisión significa, le declaró inadmisible, pero esto, según el juez, según el diario que nosotros cogimos, que en este caso fue Perú 21, que está en el comercio, dice que inadmisible es cuando hay problemas procesales que pueden subsanarse, o sea, en un corto plazo, pero sin embargo el proceso continúa. Si en cambio un juez admite precedente o no, entonces dice que esto se debe estudiar más a fondo. Ahora, siempre es bueno tener en claro esos temas y si bien es cierto, Nadine Heredia sí le aceptaron una acción constitucional, más otra no, fue por la forma que ella procedió, no fue porque se le estaba negando ningún derecho. Así que, de acuerdo a la Constitución, y si nos basamos en el Código Procesal y en la Constitución Política, en el artículo 200, donde especifica claramente sobre las garantías constitucionales, entonces no estarían violando ni estarían cometiendo alguna imparcialidad en este caso. Al margen de todo lo que les haya comentado, ya sea políticamente, porque el resto ya, en mi opinión, ya es morbo político. ¿Alguna opinión que tengan que decir del tema? Para completar. A ver, también se considera el tema de la acción de amparo que ella presentó por un tema, como mencionaron mis compañeros, porque ella no procedió de la manera adecuada bajo el marco legal, y por lo siguiente fue porque cuando se hace el tema de investigar si ella se ve afectada en alguno de sus derechos, pues no es así, porque en la Constitución también te menciona que cualquier poder judicial te puede hacer una investigación siempre y cuando, ¿por qué? Porque puede hacer el levantamiento de tu información, ya sea telefónico o en el tema bancario, etcétera. ¿Por qué? Porque tú estás pasando por una investigación y en ese caso pues ella estaba siendo investigada por el tema de lavado de activos. Entonces no estarían perjudicándola en nada ni estarían haciendo ninguna violación de sus derechos fundamentales. En el tema del habeas corpus, también como lo mencionaban mis compañeros, sí se le otorgó el tema de que fuera beneficiario para ella, o sea, que fue a favor de ella, por el tema de que ya había pasado el tiempo necesario y que no se habían encontrado las pruebas adecuadas para este caso. Bueno, dando los últimos detalles de este caso, como bien lo decían mis compañeros, al presentar una acción, una garantía constitucional en base a a un acto ilícito, ¿no? Primero lo que nosotros debemos establecer es de que qué sucede cuando estos recursos son rechazados una o dos veces o cuando es declarado inadmisible, improcedente o infundado. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, ya que, como decía mi compañero Akira, esto lo primero que se debió hacer es ser presentado antes de acudir al juez, primero debió ser presentado el reclamo ante el Congreso y sobre lo segundo, los derechos fundamentales al secreto bancario, tributario, ¿no? Y de comunicaciones podían ser limitados por una autoridad y creo que esto habría podido proceder de una manera regular, ¿no? De alguna otra manera, como estaban indicando, ella o la ex primera dama, ella está atravesando ahorita en un proceso judicial, ¿no?
y es por ello que obviamente el tema de investigación, ¿no?, es totalmente aprobado, ¿no?, tanto por el Congreso, ¿no?, y por los ministros que están viendo el tema, ¿no?, ya sea de lavado de activos, otros casos más, ¿no?, que se le están imputando a la ex primera dama. Sí. Como conclusión es, es importante conocer cada garantía constitucional que tenemos para nuestro uso y recurso, cuándo presentarlo, ante quién presentarlo, de qué forma, ¿no? Ya vemos que personas públicas también han tenido problemas con esto, de qué manera poder llegar a hacer valer nuestros derechos constitucionales, ¿no? Cada garantía con cada derecho, porque si bien es cierto, hay una gran diferencia, ¿no? El derecho constitucional es lo que nos pertenece según constitución política, y la garantía constitucional es cómo hacemos respetar eso, o bajo qué medio hacemos respetar nuestro derecho constitucional. Y ahí están las garantías constitucionales, que ya hemos explicado previamente al caso, y que es importante conocer para, si en algún momento nosotros como personas somos afectados individualmente por una persona pública o una persona natural, ¿no? Las garantías constitucionales, también como conclusión, sería que nos ayudan a nosotros a asegurarnos una vida libre, una convivencia segura, con pleno respeto de la persona. ¿Por qué? Porque si conocemos nosotros para qué nos sirven las garantías constitucionales y qué protege cada una de ellas, qué tipo de derechos protege, podemos saber, como lo decía mi compañero Akira, ante quién poder presentar en el caso de que presentemos una acción, en el caso de cuánto tiempo va a demorar, saber sujeto a qué está y saber más o menos los procedimientos que muchos de nosotros no conocemos, ¿no? Y básicamente sería eso, o sea, las garantías constitucionales a nosotros nos protegen de eso, de tener una vida con respeto entre todos y proteger nuestros derechos, que también los protege la Constitución Política del Perú. Efectivamente, todo está en conocer y saber exactamente cómo proceder y ante qué situación proceder tomando en cuenta las garantías constitucionales que nos da la Constitución Política. Bueno, compañeros, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y nada, para seguir aprendiendo. Gracias. Gracias.